Ya me acompaña en mi primera entrevista Suki Yar. Ella es abogada. Suki, bienvenida a KW Continente y Next Noticias para seguir hablando sobre este tema de albergues y de todos estos escándalos. Y quería iniciar, Suki, porque me llamó la atención lo que dijo el Procurador de la Nación, que hay 8 procesos que ellos tienen en su poder. ¿Realmente se están investigando? Suki, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los televidentes y los radioescuchas. Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. A mí me llamó también muchísimo la atención porque si tienen 8 investigaciones que no empezaron evidentemente ni en el 2020 ni en el 2021, ¿cómo es posible que a estas alturas la ciudadanía no sepa taxativamente quiénes son las personas que están involucradas, quiénes son las personas que están siendo investigadas? Porque es que este es un tema de tanta importancia y de tanto repudio a nivel nacional e internacional que nosotros como sociedad no podemos estar en un estado de ignorancia, de no saber quiénes son las personas penalmente responsables en calidad de investigados. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención en cuanto al silencio, porque es que la ciudadanía sabe que estos actos que violentaron los derechos de todos nuestros menores de la niñez y la adolescencia no empezaron en el 2020, empezaron desde el 2015. Entonces, si empezaron desde el 2015 o con años de anterioridad, ¿dónde estaba la Procuraduría? ¿Qué se hizo en las gestiones anteriores? ¿Cómo es posible que a estas alturas, leí así muy brevemente, que hasta dentro de poco se va a ir a una audiencia? O sea, me parece que deja más incertidumbres, deja más dudas que un estado de tranquilidad. Entonces, el país no va a conseguir ese estado de tranquilidad que se necesita hasta que no haya una verdadera certeza del castigo. Y yo como abogada litigante, abogada de familia, puedo entender que hay un procedimiento penal que cumplir. Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero es que ante este escenario en que nos encontramos, no es un escenario para guardar silencio. Hay que saber, hay que dar a conocer los que están siendo los responsables, los que están siendo investigados y los que directamente han cometido los actos. O sea, aquí no se puede guardar silencio, porque el silencio se presta para complicidad y eso no nos lo podemos permitir. Y es importante conocer si cuántos de esos 8 procesos, Suki, hay en cada uno, cuántos de estos albergues, cuáles son estos albergues y si todavía dentro de ese proceso estos albergues siguen operando. Por eso, yo creo que esa es una de las mayores preocupaciones que como sociedad, que aclaro, la misma normativa que crea la CENIAF le establece a los ciudadanos el derecho y el deber de ser proactivos, de estar al pendiente del cuidado de la niñez. Entonces, aquí no se puede, y yo estoy de acuerdo con lo que mencionabas hace un momento, yo estoy de acuerdo, las manifestaciones que nosotros estamos haciendo son manifestaciones pacíficas porque verdaderamente no se vale tratar de resolver la situación que tenemos aumentando este tema de la violencia. Eso de verdad que no se vale, pero es nuestro deber ciudadano constitucional exigir que se den a conocer cuáles son los albergues, dónde están los albergues, si los niños aún se mantienen en los albergues, porque es que no se sabe nada. Por supuesto, es comprensible que se tenga que reservar la privacidad, la integridad del menor. Todo eso es comprensible. El interés superior del menor es el que tiene que privar y la ciudadanía no está pidiendo eso. Lo que nosotros no sabemos es cuáles son los albergues, porque tú mencionaste algo muy cierto y acertado. No todos los albergues son los que han cometido este tipo de actos totalmente violatorios. No son ¿Cuáles son los albergues? ¿Dónde están los albergues? ¿Quiénes eran las personas encargadas de dirigir estos albergues? Entonces uno se queda pensando, ¿por qué el silencio? ¿A qué se debe el silencio? Y esta es una información que la ciudadanía tiene el deber de conocer. Y lo más importante, ¿dónde están los niños? ¿Siguen estando dentro de estos albergues?
siguen estando bajo el cuidado de aquellas personas que por tantos años los han humillado, los han violentado, los han abusado. ¿Cuál es la condición médica en materia de nutrición, en materia de salud emocional? ¿Dónde está el psicólogo, el psiquiatra que ha salido a rendirle un informe a la nación? Que evidentemente todos sabemos que mental y psicológicamente esos niños no están bien, pero ¿dónde está la persona que ha salido en función a decir, bueno, los niños están en tal lugar, los hemos trasladado de estos albergues que están siendo investigados? Es un silencio que de verdad causa más molestia, es un silencio que de verdad nos da muchísima más alerta de que hay un inmenso estado de complicidad y no puede ser. En este tema, esencialmente no puede ser. Suki, lo que está pasando, lo que pasó, hablamos de abuso y cuando a la población se le habla de abuso, creemos que solamente es abuso sexual. Tampoco conocemos qué clase de abuso totalmente se le estaba dando a algunos de estos niños, porque no podemos hablar que son la mayoría, sino es un grupo mínimo de estos niños, pero que aunque fuese uno, tenemos que exigir esa justicia. Así es, es que aquí yo creo que el tema de la cantidad, cuántos niños son, de verdad eso, así hubiese sido uno es un acto totalmente irrepudiable. Eso nosotros como sociedad, yo soy del criterio que esta situación es una de las peores situaciones, si no es la peor que como país nos ha tocado vivir. Entonces, no podemos perder el norte, no podemos ser objetivos, dejar de ser objetivos. Nosotros tenemos la obligación como país, el Estado tiene la obligación y la misma normativa establece que tiene la obligación indeclinable. Es decir, no se la puedes transferir a ninguna otra persona, a ninguna otra institución. El Estado tiene la obligación de perseverar la seguridad de esos niños. Ahora bien, cuando hablamos en el tema de abusos, es evidente, yo recibí información que todavía no reúne los requisitos de ley para poder compartir, pero a mí me llamó la atención en una de las fotos que ha llegado a mi correo, ver a un menor rodeado de personas adultas, que evidentemente se veía que estas personas adultas tenían una condición especial. Y yo me pregunto, como abogada, que he tenido la oportunidad de entrar a los diferentes centros carcelarios, ¿dónde están nuestros menores infractores? Los menores infractores en la República de Panamá tienen un lugar separado de los adultos. ¿Cómo puede ser posible que haya un menor que tiene una condición especial rodeado de adultos? Entonces, ¿dónde estaba la supervisión? ¿Dónde estaba la obligación de ley que se le establecía a la institución de supervisar no solamente los programas, sino el funcionamiento de cada uno de esos albergues? Y ahí hemos fallado totalmente como Estado. Suki, usted que es abogada de familia, los procesos de familia son tediosos, son largos también. Imagínese ahora con todo esto, esta denuncia, todo este escándalo, ¿esto cuánto tiempo podría llevarse? Bueno, la verdad que desde mi óptica, para mí esto debería de ser un tema de prioridad. Aquí no deberían de dársele el mismo trato que llevan los procesos normales, que estoy de acuerdo, que toman más del tiempo que tanto a las partes como a nosotros los abogados nos gustaría. Sin embargo, esta situación que estamos viviendo, nosotros la debemos de poner en un estado de prioridad. Hay que priorizar porque se trata de que ya la seguridad de esos menores ha sido totalmente quebrantada y nosotros no los podemos seguir exponiendo. Tenemos la obligación de darle el trámite con la celeridad que se merece, de darle el proceso legal correspondiente, efectivo, ecuánime, y que al final el resultado sea que esos menores nosotros le podamos devolver, aunque sea un poco. Yo soy del criterio que eso va a ser muy difícil, pero aunque sea un poco de seguridad y un poco, ¿por qué no? Se escuchará muy romántico, pero yo creo que los niños tienen derecho un poco de felicidad. Entonces,
Sí es cierto que en los procesos normales, los juzgados de familia, y ahí es donde yo quiero aclarar que ahí es donde tenemos una problemática. Por ejemplo, el juzgado mixto del distrito de Arraiján. La cantidad de casos que ese solo juzgado maneja es impresionante. Por supuesto que te vas a encontrar una mora. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las instituciones que pueden hacer que en Arraiján exista un juzgado seccional con la única finalidad de darle el tránsito efectivo a cada proceso? Entonces, yo creo que como país no sabemos, todavía no hemos determinado o no hemos establecido las prioridades que se necesitan para cada situación y especialmente con la niñez. Sí, y ahora convirtiéndose el Ministerio de Desarrollo Social en el querellante, ¿cómo usted ve esta parte? Mire, a mí me llama mucho la atención y ojo, yo soy del criterio, hay muchas opiniones, yo creo que a veces los abogados tenemos diferentes opiniones. Yo soy del criterio, el Código de Procedimientos Penales establece que, por supuesto, ellos se pueden constituir, no pasa nada, pero ahora, si ustedes me preguntan a mí, eso es extemporáneo ya, porque la normativa que crea la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia establece entre una de sus funciones, ya sea para la directora, para la junta directiva, establece cuál era el tiempo prudencial que tenían para poder darle esa supervisión a los niños. Y desde el momento 1 que se detectaron las anomalías que hubo, ese era el momento para actuar. 2, 3, 4, 5 años después. Y mi pregunta también recurrente es, ¿qué pasó la administración anterior? Que tampoco hizo nada. Ese era otro punto que quería tocar. Si el Ministerio Público dice que tenía 8 investigaciones, ¿qué hizo el Ministerio de la Administración de la Procuraduría Nacional, la administración anterior, para tratar de defender a esos niños? Entonces, a estas alturas, que se nos diga que el Ministerio, el MIDES, se va a convertir en querellante, para mí, lastimosamente, está fuera del tiempo oportuno en función a defender y salvaguardar la integridad y la vida de esos menores. Aquí entonces, Suki, tenemos que buscar también a la ex procuradora Kenia Porcel para que responda. Totalmente, José Luis. O sea, aquí hay que buscar a la procuradora Kenia Porcel, aquí hay que buscar a la directora de la CENIAF anterior, de esa administración, porque es que se dedicaron a estar creando situaciones y algo tan importante como esto. ¿Cómo es posible que lo mantuvieron en silencio? ¿Cómo es posible que no salió a la luz pública? ¿Por qué guardaron silencio? Por supuesto que ellos también son responsables por la comisión y por la omisión de los actos tan aberrantes que se dieron en contra de esos menores. Aquí no podemos pretender desvincular esa administración. Esa administración está también vinculada totalmente. ¿Y cómo podría afectar todo este escándalo, todas estas noticias que vemos a diario, a los niños que aún se mantienen en un albergue? Yo no quiero imaginar el estado de, ¿sabes? El estado de incertidumbre, porque ahora yo tengo una pregunta. Si nosotros no sabemos quiénes son las personas que estaban a cargo de esos albergues, ni siquiera sabemos quiénes son los albergues, y esos niños que están ahí, que les ha tocado vivir esta condición de sus compañeros, usted se imagina cómo estarán actuando. ¿Qué certeza nosotros tenemos que esos mismos agresores ahora no van a tomar represalias tanto con los niños que estaban siendo agredidos como con los que no? Entonces, el estado de temor que deben de tener esos menores debe ser frustrante. O sea, por supuesto que los va a afectar. Y esa es la mayor preocupación que nos debe a nosotros unir en esta causa, que la condición de esos menores, de todos, tanto los que fueron afectados como los que no, como nosotros no la manejamos, nosotros no sabemos cuáles son los albergues, nosotros no sabemos quiénes son las personas involucradas, los niños están en un estado de vulnerabilidad. Si antes estaban, ahora están en un máximo estado de vulnerabilidad, y en función de eso es que el gobierno nacional debe actuar. En función de eso es que la Procuraduría, el Ministerio Público tiene que actuar. Este es un tema que nosotros no podemos dejar manejar con paños tibios. Ya no se puede. Hay que tomar los correctivos necesarios en función de todos esos menores.
Suki Yar, abogada de familia, esta mañana con nosotros conversando sobre estos temas del escándalo o de los escándalos en los albergues del país, en algunos albergues del país.